Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar parte de la unidad 3. La unidad 3 lleva por nombre comunicación escrita. En esta sesión en específico nos vamos a enfocar a revisar el ensayo. ¿Por qué tenemos que revisar con mayor detenimiento el ensayo? Lo tenemos que revisar porque a final de cuentas es una herramienta que ustedes van a estar utilizando constantemente en su vida académica y va a ser un instrumento que va a permitir a los profesores evaluar el desempeño que ustedes tengan, sus habilidades, sus conocimientos, su vocabulario, su redacción, su síntesis, etc. Ustedes saben que en el instituto una de las formas que utilizamos para evaluarles, al menos en esta materia, es el ensayo. Y cuando revisamos sus trabajos, nos damos cuenta de que existen aún habilidades que ustedes tienen que desarrollar, y es por ello que en esta sesión en específico nos vamos a enfocar a revisar el ensayo, cómo se estructura, aspectos importantes que ustedes deben considerar al momento de realizarlo, y esto les va a ayudar mucho para su vida escolar. Si ustedes en un futuro se dedican a la vida académica, ya sea como investigadores o como docentes, el tener claro cómo se estructura, cómo se desarrolla, cómo se compone un ensayo, les va a ser de gran utilidad. Vamos a empezar definiendo qué significa ensayo, qué es un ensayo. El ensayo se nos dice que proviene del latín tardío exagium, que es un acto de pensar. Este acto de pensar, este acto de pensamiento, ustedes lo van a plasmar por escrito, y este acto de pensar va a cobrar vida a través de un ensayo, pero este ensayo tiene que estar bien estructurado. La Real Academia Española nos dice que es un escrito en prosa, en el cual un autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo propio. Cuando ustedes realizan un ensayo, ya sea que si es de manera libre, ustedes pueden escoger un tema determinado que a ustedes les interese, o puede que la institución para la que ustedes van a elaborar ese ensayo ya les dé un tema en específico. Ustedes, al desarrollar su ensayo, van a tener un estilo personal. Generalmente quien revisa el ensayo se da cuenta cuando este ensayo fue realizado en su totalidad por una o por varias personas, e incluso si ustedes utilizaron investigaciones de otros autores, no dándoles el crédito correspondiente. Muchos ensayos tienen esta problemática, que a veces se realizan por medio de un plagio, es decir, no le dan el crédito correspondiente a otros autores, y ahí evidentemente se puede ver que no es un estilo propio, un estilo personal. Es por ello que debemos de tener muchísimo cuidado en que cuando nosotros realicemos un ensayo, le demos el crédito correspondiente a las fuentes que nosotros consultamos. Pero bueno, vamos a ver la estructura del ensayo. El ensayo está estructurado con cada uno de estos puntos que ustedes ven en la diapositiva. En primer lugar está la portada, posteriormente viene un índice, un resumen, una introducción, un desarrollo temático, conclusiones y las fuentes de investigación documentales. Vamos a ir revisando cada uno de estos puntos para que ustedes tengan mayor claridad. La portada. ¿Qué elementos debe de tener la portada? La portada debe de contener el nombre de la universidad, empresa o institución donde estudias o departamento donde laboras, depende del caso, y el área donde te desarrollas. Todo esto centrado
en el borde superior de la hoja. En la diapositiva vemos un ejemplo de una portada de un ensayo. Este ensayo, si ustedes lo ven, es un ensayo académico. En la parte superior tiene los logotipos de la institución a la que pertenece o a la institución donde se va a revisar este ensayo. Es importante que si la institución cuenta con un logotipo, ustedes, para darle mayor formalidad a su ensayo, le coloquen el logotipo o los logotipos correspondientes. En este caso, vemos que trae el logotipo de la UNAM, que es la institución, pero pertenece a la Escuela de Derecho. Trae el logo de la institución general y trae el logo particular, que en este caso es la Facultad de Derecho, y trae otro logotipo más, que en este caso puede ser el área de desarrollo o el área al que pertenece el autor. Posteriormente de que ustedes ponen los logotipos, también tienen que poner el nombre de la universidad. En este caso es Universidad Nacional Autónoma de México, pero puede ser el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, el Instituto Rosario Castellanos, etcétera, etcétera. Posteriormente deben de poner el título. En este caso, el título de este ensayo es Historia de la UNAM y de la Facultad de Derecho. El título va a permitir identificar a quien revise su ensayo cuál va a ser la temática que ustedes van a desarrollar dentro de este ensayo. Posteriormente viene el nombre del autor y a la par viene la fecha de publicación. Es importante poner el nombre del autor o de los autores porque a veces el ensayo se puede hacer de forma individual o grupal. Debe de venir especificado el nombre de él o de los autores. ¿Para qué? Para que si posteriormente alguien quiere utilizar parte de ese ensayo, les dé el crédito correspondiente. En varios casos también se utiliza poner específicamente en qué lugar fue escrito ese ensayo. Puede ser el nombre del país, del estado, del municipio donde se desarrolló ese ensayo. Poner una portada siempre le va a dar muchísimo realce a nuestro trabajo. Le va a dar realce, le va a dar una seriedad académica y obviamente pues, se va a cumplir con la estructura que debe de manejar un ensayo. El siguiente elemento que debe de contemplar su ensayo es el índice. En el índice ustedes van a colocar de manera esquemática los temas que comprende el ensayo que ustedes están presentando. De esta forma, tanto ustedes como quien revise o las personas que revisen el ensayo van a poder identificar rápidamente en qué hoja se encuentra cada uno de los temas que ustedes van a desarrollar o exponer dentro de su ensayo. Esto también da mayor agilidad para que si alguien posteriormente revisa su ensayo para poder llevar a cabo otra investigación, en el índice puede determinar si le es útil para esa investigación en específico o si no le es útil. Generalmente ustedes cuando revisan un libro o una revista o algún ensayo o algún artículo, generalmente a lo primero que recurren es al índice. Identifican de manera rápida si el contenido es apto o apropiado para sus intereses de ustedes. Y es otra parte que compone el ensayo y, como ya les decía, le da formalidad y le da esa estructura de seriedad a su trabajo. Posteriormente, el ensayo va a tener un resumen. En este resumen van ustedes a exponer de manera general lo que van a desarrollar en todo el ensayo. El resumen es el gancho que ustedes utilizan para que alguien se interese en su ensayo, en su trabajo. Van a expresar de forma clara y breve los objetivos y el avance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos, los principales hallazgos y las conclusiones.
El resumen debe de ser breve, no debe de ser muy largo, pero sí debe de tener en unos cuantos renglones todo lo que vamos a trabajar y exponer dentro de nuestro ensayo. Muchos ensayos, cuando ya son de carácter un poco más profesional, también utilizan un resumen, pero en inglés, el abstract, que es un resumen en inglés. Este resumen se coloca para que personas que pueden ser de otro país y estén interesados en la temática que nosotros estamos exponiendo, en el resumen puedan, en su idioma propio nativo, que en este caso el que a nivel mundial más se utiliza es el inglés, puedan informarse sobre el contenido de ese ensayo y si les interesa pueden consultarlo, ya haciendo alguna traducción o apoyándose en un traductor o bajo otro esquema que ellos determinen. Pero les digo, principalmente este abstract se utiliza principalmente cuando realizamos ensayos que ya son de carácter un poco más profesional. Algunos estudiantes mandan sus ensayos a un concurso y en estos concursos sí piden que se contemple esta parte del resumen en inglés. De igual forma, en esta parte donde colocamos el resumen y el abstract, también deben de venir las palabras clave. Las palabras clave son sobre las que gira nuestra investigación de nuestro ensayo. ¿Para qué? Si yo estoy interesado en leer un ensayo que tenga que ver con violencia, cuando yo me meta al buscador voy a poner ciertas palabras clave. Esto va a arrojar ciertos trabajos, ciertos ensayos, y es gracias a estas palabras clave que nosotros colocamos dentro de nuestro ensayo, que va a permitir a varias personas poder revisar nuestro trabajo. Posteriormente a esta parte del resumen y del abstract y de las palabras clave, sigue la introducción. En la introducción ya vamos a empezar a plantear una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición de algo que podría ser o no ser posible. La hipótesis es una idea que nosotros planteamos y que en nuestro ensayo la queremos comprobar o demostrar. A veces nosotros podemos iniciar un ensayo bajo un supuesto y cuando vamos desarrollando nuestro ensayo nos damos cuenta de que el supuesto que inicialmente nosotros teníamos puede que se cumpla o no se cumpla, pero la finalidad de un ensayo es que nuestra hipótesis obviamente sea verdadera y pueda ser respaldada. Dentro de esta introducción tenemos que utilizar una hipótesis. La introducción también debe de ser clara y mostrar dominio del asunto. Para que nosotros podamos tener un ensayo que sea coherente, que tenga validez académica, una rigurosidad científica, académica, debemos de apoyarnos en otros trabajos que previamente se hayan realizado. Debemos de leerlos, de extraer ideas principales. Si vamos a utilizar estadísticas, que estas estadísticas sean demostrables, que estén respaldadas por una institución, que tenga seriedad. Y al empaparnos de toda esta información previa a iniciar la escritura de nuestro ensayo, nos va a permitir tener esa claridad y mostrar el dominio del asunto que nosotros queremos exponer. Supongamos, yo quiero hacer un ensayo referente a homofobia.
Pero si yo no he leído sobre homofobia, si no he investigado, si no me he documentado, si no conozco sobre el tema, cuando yo inicie mi ensayo voy a estar divagando, no voy a poder encaminar todo mi trabajo a ideas importantes y que estén relacionadas en este caso con ese tema que yo elegí, que es la homofobia. Es por eso que para nosotros poder escribir un ensayo tenemos que documentarnos, estar leyendo, estar investigando, tener claridad sobre conceptos, incluso aprender tecnicismos. Hay ciertos tecnicismos que se utilizan para ciertos temas, para ciertas investigaciones, y si nosotros no manejamos esos tecnicismos, se va a mostrar claramente que no dominamos el asunto. También en nuestra introducción debemos de contextualizar al lector del por qué es importante lo que nosotros estamos exponiendo. Si yo quiero desarrollar mi ensayo respecto a homofobia, yo tengo que convencer al lector por qué es importante hablar sobre homofobia. Supongamos, en mi introducción yo puedo sustentar por qué es importante mostrando estadísticas. En México se llevan a cabo al día tantos asesinatos homofóbicos. La población homosexual en México representa el tanto por ciento. Cuando yo voy dando sustento a ese tema, cuando lo voy cobijando y arropando con estadísticas, con informaciones o teorías que han desarrollado otros autores, voy convenciendo al lector del por qué es importante el desarrollar ese tema en mi ensayo. Si al lector no logras convencerlo de la importancia de tu ensayo, simplemente pues no lo va a revisar o incluso te puede decir que es un trabajo que a lo mejor no es del todo importante. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo iba en la universidad, una compañera realizó un ensayo sobre la población, cómo vivía la población negra en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Y realmente pues el tema no era muy atractivo. ¿Por qué? Pues porque en Nezahualcóyotl pues no hay mucha población negra. Entonces su ensayo no resultaba interesante. ¿Por qué? Porque no era una problemática o no era algo que fuera atractivo o interesante para un mayor número de lectores. Probablemente para ella y a lo mejor para 2 o 3 personas sí era importante, pero no para todos. A lo mejor sería más importante hablar sobre violencia, sobre problemáticas de adicciones, sobre la falta de obra pública, sobre otras temáticas que son mucho más relevantes. Es por ello que en nuestra introducción siempre debemos de convencer y de sustentar por qué estamos realizando ese trabajo, lo importante que es mostrar ese trabajo. También debemos de definir términos básicos, podemos hacer un repaso en la historia o las teorías que abarcan. Es importante también, que les decía, utilizar un lenguaje académico. Hay veces en que para ciertos temas ya se manejan ciertos tecnicismos, principalmente cuando son ensayos que van encaminados a un cierto sector. Supongamos un ensayo para médicos ya utiliza ciertos tecnicismos que entienden médicos. Si un ensayo va enfocado a sociólogos, utilizan tecnicismos que otros sociólogos, antropólogos o gente que se dedica al área de las ciencias sociales ya maneja o domina. Ustedes deben de identificar si su ensayo va dirigido a una población que ya maneja ciertos tecnicismos, que ya tiene cierta formación académica, o si va dirigido a un público que igual a lo mejor no maneja tanto tecnicismo y necesita que ustedes le desarrollen el tema de una forma que sea muy digerible, que no es lo mismo que su ensayo lo lea una persona que a lo mejor tiene
ni estudios básicos de a lo mejor primaria o secundaria a que ya lo lea una persona que ya tiene un doctorado o una maestría. Ya ustedes tendrían que utilizar ya sea un lenguaje académico especializado o, sin perder el rigor, utilizar un lenguaje que también sea entendible para cualquier otro tipo de sector. Y deben de tomar en cuenta algunas cosas que no deben de hacer en la introducción. Como es la introducción, apenas estás adentrando al lector al tema, no puedes empezar a hablar sobre conclusiones. Estas siempre se dejan para el final, para otro apartado que lleva el ensayo, que son propiamente las conclusiones. Tampoco se deben de mencionar propuestas o soluciones a los problemas planteados, pues nunca nadie los puede conocer antes de desarrollar bien tu problema. La siguiente parte que conforma el ensayo ya es el desarrollo. Ya en el desarrollo ya vamos a ir exponiendo los argumentos que nosotros estamos presentando para defender nuestra hipótesis, nuestro primer supuesto que nosotros pusimos en nuestra introducción. Ya para nosotros defender nuestra hipótesis, nuestra idea principal, nos vamos a empezar a apoyar en el desarrollo, en explicaciones, en ilustraciones, en debates o en evidencias científicas. Es en el desarrollo cuando ustedes ya pueden ir, ya van a arropar su investigación, les decía, con teorías que han desarrollado otros autores, con estadísticas que son comprobables, que son medibles, con algún otro tipo de evidencia científica que le dé ese soporte a su ensayo. Esto lo vamos a hacer dentro del desarrollo. Es por ello que les decía previamente a que nosotros empecemos a desarrollar nuestro ensayo, debemos de documentarnos, de empezar a reunir bibliografía, revisar autores que hayan trabajado sobre el tema que nosotros vamos a desarrollar. Podemos irnos a fuentes estadísticas. Por ejemplo, en el caso de México, podemos irnos a INEGI. INEGI maneja muchas estadísticas a propósito de diferentes temas, sobre población, sobre violencia, sobre un sinfín de temáticas que ni nos imaginamos. Esto lo utilizamos dentro de nuestro desarrollo. Posteriormente vamos a tener las conclusiones. En las conclusiones, ahí sí ya podemos nosotros ya dar algunas alternativas o soluciones sobre la hipótesis que nosotros planteamos, o incluso puede que nuestra hipótesis no se cumpla, pero ya dimos un primer paso en la investigación. En nuestra conclusión debemos de presentar la información pertinente al alcance de nuestros objetivos del estudio y el problema en correspondencia con los hallazgos de la investigación. Nuestra conclusión debe de seguir una secuencia lógica donde mencionemos los puntos relevantes de toda nuestra investigación. También les decía, ya podemos mostrar las soluciones o aproximaciones a la solución del problema expuesto durante el ensayo, y ya en nuestra conclusión va a ser propiamente el cierre de toda nuestra investigación, de todo nuestro ensayo. Nuestro ensayo, les decía, debe de estar sustentado en fuentes de investigación documentales. Las fuentes sobre las que nosotros nos apoyamos o sustentamos nuestro ensayo, debemos de darle el crédito correspondiente.
tal vez utilizamos libros, artículos, audiovisuales, fotografías, notas periodísticas, estadísticas, etcétera. Siempre las debemos de poner al final de nuestro ensayo para que para darle el crédito correspondiente, para que el lector tenga de conocimiento de quién nos apoyamos o de quién nutrimos nuestro ensayo. Si no le damos el crédito correspondiente, en algún momento podemos ser acusados de plagio, y aparte eso también desacredita nuestra investigación, porque si nosotros no somos capaces de darle este soporte de fuentes documentales y queremos apropiarnos de ideas que han desarrollado otros autores, pues eso ya, si es un trabajo escolar, un ensayo escolar, pues le va restando créditos, ¿no? Si el profesor o el lector se da cuenta de que nosotros no estamos poniendo nuestras fuentes de investigación, pues bueno, nuestro trabajo no está realizado de manera correcta y les decía, puede ser considerado un plagio. Debemos de considerar algunos aspectos importantes cuando nosotros llevamos a cabo nuestro ensayo. Al inicio, antes de escribir nuestro ensayo, debemos de seleccionar bibliografía que nos ayude a dar sustento a nuestro ensayo. A veces nosotros nos vamos por, bueno, todo lo que ofrece la modernidad. Anteriormente íbamos a las bibliotecas, íbamos a una biblioteca, buscábamos libros o buscábamos ciertas revistas, revisábamos que tuvieran información relativa al tema que nosotros queremos desarrollar, y reuníamos esta bibliografía, la leíamos y ya empezábamos a redactar. Hoy, gracias al avance de la tecnología, ya podemos utilizar una herramienta como Internet y visitar bibliotecas virtuales, pero generalmente lo que mucha gente utiliza al instante es el buscador Google, ¿no? Es el que más personas utilizan hoy en día, pero este buscador sí nos proporciona muchísima información, nos presenta diferentes trabajos, pero debemos de ser muy cuidadosos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces nos presenta bibliografía que tal vez no cumple con la seriedad académica que se requiere. A veces encontramos, no sé, Wikipedia es lo primero que aparece, pero no es una fuente tan confiable. Sí puede ser un apoyo para encontrar otras fuentes, pero no es al 100% confiable. O a veces vemos trabajos que realizaron otras personas no sé, en sitios como El Rincón del Vago u otros, pero tampoco tienen, no tienen ese carácter a lo mejor tan científico, tan académico que nosotros necesitamos. Entonces debemos de ser muy cuidadosos al seleccionar nuestra bibliografía para desarrollar nuestro ensayo. Más adelante les voy a decir algunos buscadores o les voy a mencionar algunas, en este caso algunas páginas que ustedes pueden consultar y que tienen mayor seriedad. Son algunas, existen muchísimas más, pero ustedes, conforme vayan adquiriendo esas habilidades y vayan perfeccionando su técnica para escribir ensayos, van a ser también capaces de poder seleccionar de manera más fidedigna la bibliografía en la que se van a apoyar. Otro aspecto que ustedes deben de considerar es la vigencia. Hay trabajos que ustedes pueden encontrar en la red o en bibliotecas, pero si no son vigentes, deben ustedes de cuidar ese aspecto. Supongamos, si yo voy a hacer una investigación sobre el secuestro en México y encuentro un artículo que es de 1980, me puede servir como un antecedente, pero
también sería importante que nosotros busquemos estudios más recientes, estadísticas del secuestro en el año 2010, en el 2020, e incluso podemos buscar bibliografía que hable sobre la historia del secuestro, etcétera, ¿no? Es importante que no, es por poner un ejemplo, siempre tenemos que buscar la vigencia, que sea algo vigente, que sea actual. ¿Por qué? Porque un trabajo que probablemente se hizo hace 5 años ya fue nutrido por alguien más y ya se añadieron mayores investigaciones, y entonces es importante buscar estos periodos de tiempo. ¿Para qué? Para que también nuestro trabajo sea vigente y no se sustente en información que a lo mejor puede ser ya obsoleta. Y lo que les he insistido, dar el crédito a los autores, realizar citas textuales, poner las referencias. En la sesión pasada ya hablábamos de cómo hacer estas citas textuales. Generalmente nos piden que nuestros ensayos cumplan con el formato APA. Ya también habíamos visto que el formato APA va cambiando cada año, y eso también nos lleva al punto anterior, ¿no? A la vigencia. Debemos de estar al tanto, ¿no? De la vigencia tanto de nuestra bibliografía en la que nos vamos a apoyar, como en el formato que debe de tener nuestro ensayo, de acuerdo a las normas APA. Bueno, aquí les presento un buscador que varios utilizan. Utilizan generalmente el buscador Google, pero Google tiene un buscador que es de carácter un poco más académico. Ustedes lo pueden buscar como Google Académico y les va a arrojar la opción que están viendo ustedes aquí en la presentación. Este buscador ya es un poco más especializado, ya filtra la información de manera más fidedigna. Ahí ya no se van a encontrar a Wikipedia o al Rincón del Vago u otros sitios de internet. Aquí ya van a encontrar libros, revistas, artículos académicos, todo lo que tiene un poco de mayor seriedad y que permite cumplir con ese rigor, ¿no? que nosotros debemos de buscar en realizar para nuestros ensayos. También ustedes pueden buscar en bibliotecas digitales serias. Una de las más importantes es la de la UNAM. Aquí en la diapositiva, en la parte superior viene la dirección electrónica, y les tomé una captura de pantalla para que ustedes vean las diferentes temáticas, ¿no? que muestra esta página. Podemos encontrar libros o revistas de ciencias físico-matemáticas o ingenierías, de biología, química y salud, de ciencias sociales, humanidades y artes, bases de datos y libros electrónicos para bachillerato. Ya es una biblioteca más especializada, una biblioteca en la que ustedes pueden confiar por el rigor académico que maneja esta institución. Aquí viene el nombre de otras fuentes electrónicas donde ustedes también pueden acudir para lograr obtener información. Son instituciones que tienen un acervo digital muy interesante, muy importante, que les puede servir en su vida académica, no solamente para esta materia, sino para otras materias que ustedes estén cursando. Aquí viene en esta diapositiva otras bibliotecas que son reconocidas a nivel mundial. Valga la redundancia, aquí viene la Biblioteca Digital Mundial, que es de la UNESCO. Les ofrece igual un acervo muy grande, muy interesante. Está la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, es española.
Y también les ofrece un sinfín de títulos y temáticas que les pueden ayudar. También está la Biblioteca Virtual de México. Tiene más de 6,000 libros, folletos y otros documentos que igual les pueden ser muy útiles a la hora de desarrollar diferentes ensayos o trabajos, ¿no? que se les encomienda en la universidad o incluso, ¿no? en otras áreas de desarrollo que ustedes tengan. Para estadísticas, pues indudablemente pueden ustedes visitar INEGI. Los datos estadísticos le dan mucho sustento y mucha seriedad a nuestros ensayos cuando los ensayos son de carácter cuantitativo. Podemos utilizar las bases de datos que genera INEGI. Les decía que INEGI muestra un sinfín de información que ni nos imaginamos. Si ustedes se van a un buscador y buscan estadísticas sobre un dato en específico, en INEGI se van a sorprender. Por ejemplo, pueden ustedes poner en el buscador, a propósito del Día de Muertos, INEGI, e inmediatamente les va a desplegar una síntesis de cuánta gente se muere en México, tipo de defunciones, etcétera. O a propósito del Día Internacional de la Mujer, ustedes busquen a propósito de y ponen la temática que les interese, más la palabra INEGI y les arroja un sinfín de información. O si quieren consultar las bases de datos de manera directa y ustedes utilizarlas para graficar o para conocer los datos en específico de un estado, de un municipio o a nivel nacional, se meten a INEGI y les va a ayudar muchísimo. También está CONAPO. CONAPO también les ofrece información estadística sobre población, principalmente en México, aunque también tiene información de otros países. También pueden visitar ustedes Coneval. Coneval maneja mucho cuestiones de estadísticas sobre pobreza, muchos indicadores sobre pobreza en México. Y también les puede ayudar para algún ensayo que ustedes desarrollen. Y bueno, sería todo lo que por el momento les estaría presentando. Les pediría que si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna temática o particularidad que les gustaría que desarrollemos más en específico, lo pongan ustedes en los comentarios para a la brevedad poder exponerlo y poder resolver las dudas que ustedes tengan. Les agradezco que revisen esta presentación y bueno, nuevamente les reitero que estoy a sus órdenes. Están las vías de contacto, ya sea dentro de la misma plataforma que ustedes utilizan o por medio de mi correo electrónico. Quedo al pendiente de ustedes y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y estamos en contacto.